On est parti à la campagne, on est à peu près à 130 km de Quito, au cœur des montagnes. On est à Cayambe pour la fin de campagne du candidat aux élections législatives de la Révolution citoyenne, Fausto Jarrín. Et alors il a une particularité, c'est que c'est aussi l'avocat de Rafael Correa. Donc on va faire la fin de campagne avec eux, on va voir ce qu'ils proposent au pays et puis on va aller discuter avec le candidat. Allez, on y va. Soy Fausto Jarrín, candidato a la Asamblea por la lista 1. Estoy representando a los cantones de la provincia de Pichincha, la circunscripción 4. Este 7 de febrero vamos a enfrentar la indolencia, vamos a enfrentar el abandono, la enfermedad, la muerte, la corrupción que este gobierno le ha traído al país. Este 7 de febrero vamos a recuperar la patria y la gente, el pueblo ecuatoriano está lista para volcarse a las urnas el día domingo para votar por la lista 1. Pues tengo una pregunta, porque además de ser candidato, tú eres abogado. Y no cualquier abogado, tú eres el abogado de uno de los más grandes ecuatorianos de la historia. ¿Qué te enseñó esta tarea adicional y cómo fue esta lucha en el campo judicial? Para mí, Rafael Correa es el más grande presidente que ha tenido el Ecuador. Le guardo muchísimo respeto al viejo luchador Eloy Alfaro, mucho respeto, inclusive al presidente Roldós, que no le dejaron gobernar mucho tiempo. Pero para mí, que yo viví el cambio en mi país con Rafael Correa, le considero a él el mejor estadista, el más grande presidente que ha tenido el país. Y ser su abogado defensor para mí es el orgullo más grande que he podido tener y la lucha más grande que he podido enfrentar. Ahora, mezclado, fusionado con la participación política, pues la oportunidad de devolverle al Ecuador la democracia, de devolverle al Ecuador la justicia. El lawfare en América Latina ha sido particularmente agresivo, particularmente violento, y creo que en Ecuador es en donde logró desarrollarse de manera más perfeccionada. Aquí se persiguió a las figuras, pero se persiguió también a sus familiares, se persiguió a sus hijos, se persiguió a sus padres, se persiguió a sus amigos, a sus hermanos. Realmente lo que han hecho en el Ecuador no tiene nombre. Lo que le hicieron al padre de Gabriela Rivadeneira, lo que le hicieron a Cristian González, a Paola Pavón. Realmente el lawfare en el Ecuador ha alcanzado niveles insospechados y una violencia inusitada. Así que lo he tenido que vivir en lo personal. Cada cierto tiempo me inventan cosas, sale alguien a denunciarme por alguna locura nueva y a mí también me arman procesos, me denuncian, cosas que no han podido definitivamente probar tampoco, y tampoco han podido evitar que siga defendiendo a Correa ni que sea candidato de la Revolución Ciudadana. Vamos por la 1, en plancha la asamblea y presidente Andrés, todos toditos, ahora somos uno, en plancha la asamblea y presidente. Christian González, vous vous rappelez de Christian González? On avait fait une interview de lui sur la petite émission qu'on avait fait sur le lawfare et les persécutions politiques en Équateur. Donc là, c'est du vrai, hein. Christian, il a été vraiment persécuté par le régime de Lenín Moreno. Christian, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, et le 7 février en Équateur? Está en juego la sobrevivencia de todo un pueblo, está en juego la posibilidad de recuperar la dignidad, está en juego la posibilidad de detener el exterminio, está en juego la posibilidad de que haya acceso a salud, acceso a educación, acceso a un trabajo pleno y digno, y está en juego la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, y está en juego la posibilidad de tener nuevamente condiciones para la integración latinoamericana. Christian, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, toi tu es vraiment une victime de la persécution de Moreno et du lawfare en Équateur. L'Équateur est devenu l'épicentre du lawfare en Amérique latine et peut-être dans le monde. Comment tu vis cette situation là concrètement? Bueno, nosotros lo vivimos en constante asedio y persecución del gobierno, ¿no? Portamos un grillete, muchos compañeros, hay compañeros que están detenidos, presos, privados de su libertad. Tenemos un régimen, digamos, dispuesto por
por las autoridades judiciales que nos tienen bloqueadas las cuentas bancarias, no podemos salir del país, portamos un grillete y tenemos que presentarnos periódicamente a la Fiscalía. Y además de una persecución extrajudicial, tenemos seguimiento permanente de carros que siguen y vigilan nuestros movimientos y ven con quién nos reunimos. Sabemos que estamos interferidos los teléfonos, tenemos dificultades incluso con nuestras familias no pueden conseguir trabajo solo por el hecho de ser nuestros familiares y porque nosotros tenemos esta posición política de ser correístas, de ser militantes de la Revolución Ciudadana, de ser de izquierda, de estar del lado del pueblo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Merci beaucoup, Cristian. Muchísimas gracias a ustedes. Et puis, on le reverra, Cristian. Je suis sûr qu'on le reverra. Vous allez voir. Dando una verdadera batalla regional. Es un grito de América Latina, que somos parte de ella, que desea por todos los medios integrarse para poder actuar en el concierto internacional. Para nosotros es importantísimo lo que se juega este 7 de febrero, porque o continuamos con un modelo neoliberal excluyente, rapaz, consumista, racista, homofóbico, con todos los defectos habidos y por haber, o abrimos nuevamente los canales de la esperanza, las avenidas de la libertad, para seguir construyendo el país que estuvimos construyendo con Rafael Correa hace 10 años, un país de oportunidades, un país de libertad, un país que se sentía orgulloso de sí mismo, un país que defendía su soberanía, su identidad, su gastronomía, su vestido, su idioma, un país como para cantarle, y eso perdimos por una traición y por una serie de acontecimientos que ya son conocidos y lamentados en todo el país. Ahora vamos a recuperar la patria, como dice nuestro eslogan, a recuperar el futuro y a insertarnos nuevamente en el movimiento integracionista para lograr finalmente cumplir con el sueño de Bolívar, que no es ninguna utopía en el momento actual, sino una demanda de la dinámica mundial. Así que es muy importante para nosotros lo que se juega este 7 de febrero. La nuit commence à tomber et donc la journée militante vient de se terminer pour les militants de la liste 1 de la Révolution citoyenne ici. Et donc il y a une cérémonie dans les rituels indigènes qui est organisée non seulement pour clôturer cette journée militante, mais aussi en hommage à tous ceux qui sont tombés durant les révoltes d'octobre 2019. La energía de la persona, comenzando desde la cabeza hasta los pies, abajo de la obra, las manitas para que con nosotros siempre trabaje jarilla, jarilla, cochilla, cochilla. ¡Viva la lista 1! ¡Yeah! C'est la remise du bâton de commandement au candidat Fausto Jarrín. Un nouveau reportage impérieux depuis Cayambe, au cœur des montagnes de la région de Pichincha, près de Quito. On se retrouve demain pour un autre reportage. À très bientôt.